Lo prometieron en diciembre de 2014. Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, que debe transformarse en armisticio. Lo incumplieron al masacrar a 11 militares 4 meses después. Fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego. Luego anunciaron que retomaban y extendían su denominado cese unilateral al fuego, pero no cumplen su palabra. En las últimas semanas se han producido por lo menos 3 violaciones de ese cese al fuego unilateral, especialmente mediante el asesinato de soldados, 3 soldados profesionales a través de francotiradores en el Caquetá. El nuevo engaño de las FARC acrecienta la polémica frente a las medidas que el gobierno colombiano ha tomado para desescalar acciones militares contra esa agrupación terrorista. El señor presidente de la República debería ordenar inmediatamente el bombardeo a la FARC que está acantonada en Caquetá, para lograr así de manera inmediata neutralizar los ataques contra nuestros soldados y contra la población civil. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, los senadores Carlos Fernando Galán del Partido Cambio Radical y Paola Holguín del Partido Centro Democrático debaten sobre las reiteradas violaciones de las FARC a sus anunciadas treguas unilaterales. Desde Florencia, Caquetá, Jaime Perdomo, padre de uno de los soldados asesinados recientemente por francotiradores de las FARC, cuestiona que mientras en La Habana la organización terrorista sigue hablando de paz con el gobierno colombiano, persiste en sus acciones criminales. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, las nuevas violaciones de las FARC a su anunciado cese al fuego unilateral. Ataques de francotiradores de la organización terrorista dejan como saldo en las últimas semanas 2 soldados muertos y 1 gravemente herido. Los crímenes han tenido como escenario la población rural de El Pará, del departamento de Caquetá, donde, entre otras misiones, los uniformados cumplen operativos contra cultivos ilícitos. La noticia, la petición del procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez. El jefe del Ministerio Público le pidió al presidente Juan Manuel Santos ordenar bombardeos contra las FARC. A juicio de Ordóñez, el gobierno colombiano ha permanecido impávido ante los recientes ataques de la agrupación criminal contra militares y contra civiles. El punto clave de la noticia. En julio del año pasado, Santos ordenó suspender los bombardeos aéreos contra campamentos de las FARC. Una decisión que respondió al nuevo anuncio entonces de una tregua unilateral de las FARC hace 9 meses. Un cese que, a la luz de los hechos, la guerrilla no ha cumplido cabalmente. Entre la maraña se esconden. El ejército está por este flanco, vea. Y disparando un solo tiro a larga distancia asesinan soldados del ejército colombiano. Así operan los francotiradores de la guerrilla. Que le den un poquitico más a la derecha. Nuestros soldados llegaban a erradicar los cultivos ilícitos, eran recibidos con francotiradores que los asesinaban como patos. Ya había es una repudiable práctica bien conocida por las FARC, hechos violentos que en menos de 3 semanas han sumido en el dolor a 3 familias, la del soldado profesional Hamer Sogamoso, la de su compañero Jaime Perdomo y Juan Carlos Ramírez, quien resultó herido por un impacto de fusil de largo alcance, todos blancos de los francotiradores en el departamento del Caquetá. Son 3 casos que fueron reconocidos por el propio gobierno como violaciones al cese al fuego unilateral decretado por las FARC. En las últimas semanas se han producido por lo menos 3 violaciones de ese cese al fuego unilateral, especialmente mediante el asesinato de soldados, 3 soldados profesionales a través de francotiradores. Para el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, la fuerza pública continuará con su tarea constitucional de proteger a los colombianos. No importa quién es el autor del delito, ni dónde se comete, se persigue al delincuente.
Por su parte, la canciller María Ángela Holguín aseguró que es fundamental que en el nuevo ciclo de diálogos las FARC expliquen lo ocurrido. Esa investigación de parte del Ministerio de Defensa colombiano y igualmente para que las FARC dé una respuesta a esto. Para el gobierno, el ataque a los 3 uniformados del ejército colombiano requiere de explicaciones por parte de esta guerrilla, pero también de una exhaustiva investigación. Sin embargo, hay quienes esperan una reacción más contundente por parte del jefe de Estado. Esto fue lo que pidió el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. El señor presidente de la República debería ordenar inmediatamente el bombardeo a la FARC que está acantonada en Caquetá. Sin embargo, en el Congreso las opiniones están divididas sobre la forma como el gobierno debería responder frente a los recientes asesinatos de las FARC. Ordenar un bombardeo, pedir un bombardeo, no sabemos si eso es efectivo o no es efectivo, si enfrenta de verdad a los francotiradores. Y yo sí creo que es bienvenida a los bombardeos cuando el país está viendo que las FARC no tienen una intención real de paz. El Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC, asegura en su último informe que en total se han registrado 9 violaciones al cese de hostilidades, decretado unilateralmente por las FARC. Invitamos a nuestros televidentes a opinar a propósito de este tema de análisis hoy en la noche. La siguiente es la pregunta: ¿ataques de francotiradores de las FARC en Caquetá deberían ser discutidos en La Habana, como dice la canciller, o se deberían ordenar bombardeos, como lo pide el procurador? Respóndanos en las cuentas de Twitter del programa La Noche, las de nuestro equipo periodístico, que van a estar apareciendo en pantalla. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Bogotá, Colombia, nos acompaña Carlos Fernando Galán, es senador colombiano del partido Cambio Radical. Bienvenido, senador, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, Jason. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y a los demás invitados. También tenemos contacto en Florencia, Caquetá, con Héctor Mauricio Cuellar. Es el personero del municipio de Florencia, Caquetá, quien ha visitado la zona de inspección de El Pará, el sector donde en una semana han resultado muertos 2 militares y otro gravemente heridos por ataques de francotiradores. Personero, bienvenido a la noche. Jason, buenas noches. Un saludo especial a usted, igualmente al doctor Galán. Quisiera empezar escuchando su versión, señor personero. Usted estuvo en la zona, usted pudo conversar con la gente, conversar con las familias que hacen vida en este lugar, pero también constatar lo que ocurrió con estos soldados que fueron asesinados vilmente por francotiradores. ¿Cuál es la información que usted maneja? Bueno, sí, esta visita que realizamos el pasado domingo en compañía del señor del Pueblo Regional obedece a unas solicitudes que habían presentado con antelación una asociación campesina denominada Aconflopat, que conjuega o convergen diferentes campesinos del sector de Montañita, del Paujil, Doncello y Florencia, naturalmente. Ellos habían indicado en una primera, solicitud, intervenir con respecto a unos presuntos abusos por parte de la fuerza pública con respecto a la forma en que estaban siendo empadronados, cómo en los vehículos en que se movilizaban eran retenidos, sus documentos también eran, retenidos de manera irregular, lo que conllevó a unos oficios que se dirigieron desde la personería al encargado de este puesto de control. Seguidamente conocimos de que esta actuación cambió, se corrigió por parte de los uniformados, pero entonces ya se recibió otra segunda solicitud de intervención indicando ya aspectos un poco más complejos, como lo era de que la fuerza pública se encontraba acantonada en medio de la población civil, en medio de las casas del El Pará, lo que motivó entonces la visita que realizamos el pasado domingo, encontrando evidentemente estos aspectos que se encontraban relacionados en la denuncia, que efectivamente se encontraban los soldados ubicados en las casas, en la iglesia, en fin, lo que obviamente no compartimos desde el primer momento en que encontramos estas irregularidades. Ahora, personero, aquí en este pueblo tiene que estar pasando algo muy particular, porque los 3 hechos, las 3 violaciones a esta tregua unilateral anunciada por las FARC se están produciendo en una población muy pequeña, en una población rural, después de meses de que no había sido documentado ningún ataque terrorista en Colombia. ¿Cómo es esta población y por qué cree usted que está pasando esto? Bueno, es una población que tiene cerca de 100 casas, 100 viviendas.
nos comentan que la población, los habitantes, no superan los 300, no cuentan con ninguna institución del Estado que haga presencia, no tienen actualmente corregidor en esa parte de la ciudad, y evidentemente uno encuentra de que es una población bastante olvidada. Sus vías son completamente trochas, solamente hay una iglesia, una pequeña escuela, pero realmente pues no encontramos que el Estado haya hecho presencia en todo el tiempo. Por eso creemos que es un sector en el que la FARC pues históricamente ha tenido control y dominio territorial. Pero al parecer por esta situación del ejército, de que ahora quieren entrar a la zona y permanecer allí, pues al parecer es este el motivo por el cual pues la guerrilla empieza a hacer estos hostigamientos y estos atentados contra la fuerza pública. La gente está molesta porque el ejército está entrando a hacer patrullajes en su pueblo. El Estado es el ejército en este caso y su responsabilidad es garantizar la seguridad en esta zona. Así es, lo que ellos han manifestado es que la forma en cómo desembarcaron las tropas, llegando precisamente hacia las viviendas, ubicando en las viviendas, es lo que los pone en riesgo. Este ha sido el motivo por el cual pues, la población civil ya llegó a Florencia. Estuvimos reunidos con los altos mandos militares acá en Caquetá y ellos públicamente esbozaron todas sus denuncias, todas sus inconformidades y cómo entonces se encuentran en el medio de la confrontación. Reclaman igualmente que el Estado no solamente debe llegar con el ejército, sino también con otras alternativas de posibilidades de formación técnica como el SENA, el tema de las vías, acueducto, alcantarillado, educación, en fin. Digamos que ese ha sido el punto más crítico que la población reclama, que no solamente puede ser el Estado representado en el ejército quien debe llegar a la zona, sino que también otras entidades que deben ser puestas allá en el sector de Florencia. Senador Carlos Fernando Galán, un hecho lamentable, 2 soldados colombianos han perdido la vida por disparos de francotiradores, hay otro herido y según los reportes el ejército simplemente estaba patrullando, ejerciendo sus labores contra el tercer frente de las FARC que opera en esta zona de Colombia. Exigir una investigación, exigir una explicación, ¿cuál debe ser la respuesta del gobierno colombiano? Bueno, Jason, un saludo al personero que nos acompaña también y un agradecimiento porque nos cuente y le cuente al país eso que ha vivido y está viviendo esa zona de Caquetá. Pues mire, yo creo que estamos en una situación sin precedentes en el sentido de que hemos avanzado como nunca antes en un proceso de paz, en términos de lograr avanzar en una negociación con las FARC. Eso ha venido acompañado de unas decisiones que ha tomado las FARC y que ha tomado el gobierno para, en cierta forma, permitir que el proceso avance. Ustedes recordarán pues que el país, digamos, decidió acompañar una propuesta de paz cuando eligió al presidente Santos en su reelección y en ese sentido el país ve ahorita, digamos, con esperanza la posibilidad de acabar el conflicto, con preocupación porque no se ha acabado y porque todavía hay actores armados. Se llegó entonces a una decisión, por ejemplo, de las FARC de decretar este cese unilateral al fuego, que ha sido realmente parcial, porque si bien es cierto que se ha reducido de manera drástica, y lo ha hecho el mismo CERAC, los ataques a la población civil, los ataques a la fuerza pública, los ataques a la infraestructura, han permanecido, y lo dijo ayer el ministro de Defensa, casi que intactos los ataques del tipo de extorsión, el vínculo con la minería ilegal, el vínculo con el narcotráfico. Y a eso se suma el hecho particular de esta zona del Caquetá, donde ha habido, como usted lo mencionaba, 3 oportunidades de violación al cese unilateral al fuego. Entonces, yo creo que, digamos, que es una situación difícil porque estamos muy avanzados en el proceso, pero no podemos, por el hecho de estar tan avanzados en el proceso, renunciar como Estado a la exigencia que tiene que hacérsele, primero, de perseguir a estos delincuentes, porque no se ha firmado ningún acuerdo de paz. Entonces hay que perseguirlos, primero. Y segundo, teniendo en cuenta que hay una negociación en La Habana, que los comandantes de este grupo están en La Habana, pues exigirles en el marco de esa discusión una explicación a lo que sucedió en estos 3 casos y a los 9 que usted mencionó de las violaciones al cese. Yo creo que es una combinación de 2 cosas.
ser cuidadosos con el proceso, pero por ningún motivo ser blandengues en el sentido de no exigirle a las FARC una respuesta. No pueden ocurrir este tipo de hechos por ningún motivo, porque ponen en peligro el proceso, y el proceso es precisamente para acabar completamente la guerra, para que no haya más muertos, ni militares ni civiles, para que se acabe la guerra. Pero con este tipo de actuaciones, pues las FARC, a pesar de estar tan avanzados en el proceso, ponen en riesgo el tema, por una parte, y por otra parte debilita el proceso ante la opinión pública, con razón, porque la opinión pública dice, pero ¿cómo así que estos señores están comprometidos con la paz? Dicen estarlo, dicen estar listos a firmar la paz, pero siguen actuando como lo hicieron en el Caquetá. Los 3 ataques reconocidos por el gobierno de Colombia como violaciones al cese al fuego unilateral anunciado por las FARC ocurrieron entre el 20 de abril y el 6 de mayo del presente año. El saldo, 2 militares asesinados y otro gravemente herido. Los 3 soldados fueron blanco de francotiradores de la organización terrorista. 3 hechos que ocurrieron en la misma población, El Pará, en el departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. Hamer Moreno. Este soldado profesional de 29 años de edad integraba la Fuerza de Tarea Júpiter, unidad militar que desde hace semanas adelanta operaciones contra el narcotráfico en el departamento del Caquetá. Resultó herido el pasado 20 de abril luego de recibir un disparo de un francotirador de las FARC en El Pará, zona rural del municipio de Florencia. Aunque el joven logró llegar con vida al hospital, la bala de fusil le comprometió órganos vitales, lo que ocasionó su muerte mientras le practicaban una cirugía. Se habla de un proceso de paz, pero pues ellos hacen lo que quieren con las fuerzas militares. Juan Carlos Ramírez. El 26 de abril, en la misma población de El Pará, este otro soldado profesional resultó gravemente herido también por la acción de otro francotirador del Frente Tercero de las FARC. Al momento del ataque, el militar cumplía operaciones de control. El soldado, que permanece en delicado estado de salud, fue trasladado en las últimas horas a un centro asistencial de Neiva, capital del departamento del Huila. Para el señor presidente, que este es el proceso de paz que él tiene, que mientras que él tiene a esos sicarios asesinos en La Habana comiendo y durmiendo bien y asesinando soldados. Jaime Perdomo. El pasado 6 de mayo, otro francotirador de las FARC impactó una bala en el pecho del soldado Perdomo Valencia, quitándole la vida instantáneamente. La mamá del soldado profesional exigió una respuesta por parte del presidente Juan Manuel Santos y del grupo criminal sobre lo ocurrido con su hijo en la misma zona de El Pará. Él murió miserablemente. Si hubiera sido en un combate, diría, peleando. Pero murió miserablemente. Son unas personas que son traicioneras con la patria. Dicen buscar la paz, pero no. Perdomo, de 30 años, dejó a 3 pequeños hijos solos con su esposa, quien entre el llanto busca una razón para consolarse. El ejército dio a conocer la imagen de alias Trueno, francotirador del Frente Tercero de las FARC y quien sería el responsable del asesinato del soldado Perdomo. 100 millones de pesos por aquellas personas que nos brindan información acerca de la ubicación de los sujetos alias Trueno, alias Grillo y alias Danilo.